Un hombre que ha estado en el centro del debate internacional en la última década, fundamentalmente dentro del periodismo, aunque no únicamente, ha sido el de Julian Assange. Un hombre que ha puesto al descubierto una serie de documentos clasificados por parte del Departamento de Estados Unidos y que evidenciaron la actuación de este y otros gobiernos aliados en varios espacios políticos, económicos y militares. Actualmente, Assange se encuentra en la prisión de Belmarsh, en Londres. Sin embargo, el pasado 17 de junio, el gobierno británico, mediante su ministra del Interior, Priti Patel, aprobó la orden para extraditarlo a Estados Unidos. Pero, ¿quién es Julian Assange? ¿De qué se le acusa? ¿Cuáles son los principales motivos por los que se encuentra en prisión? ¿Cuál es la importancia de su posible extradición a Estados Unidos? Y muy importante, ¿por qué es relevante este tema? Sobre todo, sobre la verdad y la libertad de expresión. Bienvenidos a esta nueva cápsula desde el podcast Iskra. Yo soy Eduardo Peralta y en esta ocasión vamos a comentar algunos elementos centrales para comprender lo que ha ocurrido con Julian Assange y este ataque sistemático que ha sufrido en los últimos 10 años, pues ha puesto al descubierto la actuación de Estados Unidos en las invasiones a Irak y Afganistán, la operación en los centros de detención, el espionaje a gobiernos y su influencia e imposición sobre los mismos, así como la forma de operar de grandes corporaciones sobre los gobiernos nacionales. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal de Iskra y a seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarán mucho más material sobre estos temas. Bien, el australiano Julian Assange tomó notoriedad a partir del 2010, cuando publicó alrededor de 700,000 documentos diplomáticos y militares secretos de Estados Unidos. Esto lo hizo a través de la plataforma que él mismo fundó en 2006, Wikileaks, en donde se hicieron públicos estos documentos clasificados. De acuerdo al propio Assange, Wikileaks es un sistema incensurable que permite la filtración masiva e imposible de rastrear de documentos y su análisis público. Esto fue exactamente lo que hizo: poner al descubierto información que los gobiernos y grandes empresas no quieren que se conozca, pues dan cuenta de cómo operan realmente y cuáles son los objetivos que tienen, los cuales están lejos de los discursos que pronuncian día a día al conjunto de la población. Pero, ¿qué contenían estos documentos? ¿Por qué tanto escándalo? La guerra e invasión en Medio Oriente fue presentada por el gobierno de Estados Unidos como una cruzada contra el terrorismo. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. Y las invasiones a Irak y Afganistán, con el apoyo directo de la OTAN, se afirmó, tenían como objetivo acabar con las armas de destrucción masiva que estaban en manos de los terroristas. Nunca se encontraron estas armas. Sin embargo, lejos de ser una operación que buscaba liberar a los pueblos y llevar la democracia, existían intereses económicos y políticos que guiaban estas invasiones occidentales a territorios de Medio Oriente. Una de las filtraciones más importantes de Wikileaks respecto a la invasión de Irak fue un video en donde helicópteros del ejército de Estados Unidos disparan abiertamente contra población civil en Bagdad. Come on, fire. Asesinando entre decenas de civiles a periodistas que se encontraban cubriendo estos eventos, como fue el caso de Namir Norelden, de la agencia Reuters. En los mismos documentos desclasificados se afirmaba por parte de los mismos integrantes del ejército norteamericano que el 60% de las personas fallecidas en Irak entre 2003 y 2009 eran civiles, lo cual desmontaba todo el discurso y la retórica patriótica norteamericana de destruir a los terroristas. Quedaba al descubierto que era una invasión contra un pueblo,
se asesinaba a sus ciudadanos, no importando si eran mujeres, niños, ancianos, y se presentaba como la lucha por la libertad. Se difundieron documentos, fotografías y detalles inéditos sobre los interrogatorios a los sospechosos de terrorismo, en donde resaltaron los casos de tortura, además de los interrogatorios en la cárcel de Guantánamo, Cuba, territorio invadido y ocupado por Estados Unidos. Estos informes revelaban que al menos 150 personas afganas y pakistaníes habían sido detenidas sin ningún tipo de juicio, es decir, no había ni libertad, ni democracia, ni justicia. Aunque esto era justamente lo que se presentaba y era aceptado en los grandes medios de comunicación global, los cuales también tenían conocimiento de estas prácticas. Quedaron en evidencia muchos nombres de informantes y colaboradores locales que tenía Estados Unidos en diferentes partes del mundo. Se hizo público el espionaje que tenía el gobierno de Estados Unidos a personajes como Angela Merkel, Ban Ki-moon, Silvio Berlusconi, Nicolás Sarkozy, entre muchos otros. Se puso al descubierto la guía secreta que empleaban los agentes de la CIA para infiltrarse en Europa bajo identidades falsas, además de que estos espías manejaban el manual de control de fronteras de la Unión Europea. Se destaparon los vínculos entre gobiernos, empresas y partidos políticos a nivel mundial. Por ejemplo, en España, las grandes fortunas y los altos ejecutivos financiaron el nacimiento de Vox, partido de ultraderecha encargado de combatir cualquier elemento que beneficie al sector trabajador y popular en aquella región. En suma, de los 700,000 documentos desclasificados, 400,000 fueron sobre Irak, 90,000 sobre Afganistán, 800 sobre Guantánamo y los más de 200,000 restantes sobre relaciones diplomáticas y de contubernio. De esta manera, Assange había cometido un pecado capital: sacar a la luz la verdad. Esto, en el capitalismo, está penado severamente. No se puede, no se debe informar a la población de cosas que evidencian cómo operan los grandes consorcios, empresas y gobiernos. Assange no debía quedar impune. La maquinaria desde Washington para hacerlo pagar se activó. En 2010, después de la filtración de los documentos, fue detenido en Suecia por un caso de supuestos delitos sexuales que, de ser cierto, por supuesto que tiene que rendir cuentas no al gobierno ni a las autoridades suecas, sino a la justicia y a las personas afectadas, pues en el tenor de la congruencia se pide la verdad y justicia en todos los casos. Sin embargo, esta acusación fue retirada más tarde, lo que hizo suponer con todo fundamento que era una forma de retenerlo y capturarlo por el tema de las filtraciones. Se inició una campaña para atraparlo y condenarlo. Así que, ante este asedio, en junio de 2012, Assange se refugió en la Embajada de Ecuador, en Londres, con el objetivo de no ser extraditado a Suecia, aunque en realidad era una trampa para extraditarlo a Estados Unidos. Por supuesto, los países miembros de la OTAN, la Unión Europea y aliados de Estados Unidos tenían la orden de ponerlo a disposición de las autoridades norteamericanas. Por eso, Assange pidió asilo político en la Embajada de Ecuador, que en ese momento el gobierno encabezado por Rafael Correa llevaba adelante un proyecto, como varios de América Latina, que enfrentaba las políticas impuestas desde Washington. Pero bueno, el tema de los gobiernos latinoamericanos lo analizaremos en otro podcast sin ninguna duda. Así que en agosto de ese mismo año, el gobierno de Ecuador decidió concederle asilo político, pues era claro que su vida peligraba. Sin embargo, en un hecho que evidenció la hipocresía de los gobiernos de Occidente, Gran Bretaña le negó el salvoconducto para que pudiera trasladarse a Ecuador. Assange permaneció años en aquel espacio, recluido en términos reales, y a pesar de que en 2017 se le otorgó la nacionalidad ecuatoriana, todo cambiaría en ese año. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué condiciones cambiaron? En 2017, Ecuador vivió un proceso político intenso en donde un gran sector de la derecha enquistada en el país, con el apoyo extranjero, principalmente de Estados Unidos,
logró recuperar la silla presidencial. El proyecto progresista que había iniciado en 2007 con Rafael Correa llegó a su fin con el triunfo de Lenín Moreno. El retroceso político en Ecuador impactaría directamente la situación en la cual se encontraba Julian Assange, pues ahora estaba al frente un gobierno acorde con los intereses de Washington, y uno de los puntos centrales era quitar la protección de la cual gozaba en la embajada ecuatoriana en Londres. A partir de ese periodo, se le empezó a negar el acceso a internet a Assange, quien seguía activo por las redes, publicando y opinando sobre procesos políticos que ocurrían en varias partes del mundo. En 2019, el gobierno de Ecuador puso fin al asilo político de Assange, lo que significó prácticamente entregar a las autoridades británicas, quienes inmediatamente lo arrestaron y encarcelaron en la prisión de Belmarsh, Londres. Finalmente, en 2021, ya con el gobierno de Guillermo Lasso, quien seguía la misma línea que su antecesor, se le retiró la nacionalidad ecuatoriana. En concreto, la llegada del nuevo gobierno en Ecuador, cuyos intereses se amoldaron con los de Estados Unidos, terminó por entregar a Julian Assange. Desde el momento en que Gran Bretaña encarceló a Assange en 2019, Estados Unidos ha estado presionando todo lo posible para extraditarlo a ese país. Es decir, ha quedado evidenciado que desde un principio el objetivo era ese, por más que trataran de ocultarlo alegando otros motivos. Sin embargo, el gobierno británico había estado bloqueando la extradición apelando a la salud de Assange, de ahora 50 años, pues afirmaba que sería puesto en una prisión de máxima seguridad y muy probablemente cometería suicidio por las condiciones en las que llegaría. Además, en estos años que ha estado encarcelado, su salud se ha deteriorado rápidamente, tanto en términos físicos como mentales. A pesar de ello, el pasado 17 de junio, finalmente se logró lo que Estados Unidos buscó desde hace 12 años, la extradición de Julian Assange. El gobierno británico aprobó la orden de extradición, lo que implicaría que finalmente el gobierno norteamericano lo tenga en sus manos. Estados Unidos lo acusa de 18 delitos, los cuales tienen que ver directamente con violar la ley de espionaje al publicar documentos clasificados, publicar nombres, recibir y revelar información de defensa nacional estadounidense. Puso en grave riesgo la seguridad nacional, afirman los portavoces del gobierno. De acuerdo a sus abogados, Assange puede ser condenado hasta 175 años en prisión. 175 años en prisión por revelar y mostrar al mundo la verdad. Es increíble. Aunque Estados Unidos dice que serán entre 4 y 6 años. ¿Les creemos? Bien, veamos. Dos casos que están en la misma línea son el de Edward Snowden y el de Chelsea Manning. Los dos publicaron información confidencial y secreta. De hecho, colaboraron en distintos grados con Assange y Wikileaks. Los dos pertenecían a instituciones estadounidenses. Snowden a la CIA y a la Agencia de Seguridad Nacional. Y Chelsea Manning, antes Bradley Manning, fue soldado ya en la lista militar. Desclasificaron documentos y los sacaron a la luz pública. A Manning la sentenciaron a 35 años en prisión en 2013. Aunque en 2017 Obama conmutó la sentencia y salió libre, ahora vuelve a estar en la cárcel por negarse a declarar respecto a Wikileaks. Snowden está prófugo y ha pedido asilo a una veintena de países. Así es como trata este sistema a quienes se atreven a revelar la verdad. A pesar de que se ha aprobado la extradición a Assange, es fundamental señalar varios aspectos, pues Estados Unidos no se ha quedado cruzado de brazos hasta que se le ocurra al gobierno de Gran Bretaña actuar para encarcelarlo cuando se encontraba en la embajada de Ecuador o para extraditarlo. El gobierno de Estados Unidos no actúa respetando ni los procesos, ni los derechos humanos, ni la justicia. La CIA consideró la posibilidad de secuestrar o matar a Assange mientras estaba refugiado en la embajada de Ecuador. Mike Pompeo,
exdirector de la CIA, quien festejó la aprobación de la extradición dada por la ministra británica, ha sido acusado y está citado debido a que la CIA desplegó medidas extremas de espionaje a través de cámaras de video con micrófonos ocultos escondidos en la Embajada de Ecuador en Gran Bretaña y accediendo a los teléfonos y documentos de identidad de los visitantes y abogados cuando entraban. También William Evanina, que ha confesado recientemente que la comunidad de inteligencia norteamericana efectivamente diseñó un plan de penetración en la Embajada de Ecuador en Londres, teniendo acceso a todo lo que ocurría dentro. Pero no solo eso, sino que Evanina incluso relató cómo planearon el secuestro e incluso el asesinato de Julian Assange dentro de la misión diplomática. En la confesión se dejaba bien claro que Mike Pompeo fue la persona al mando de esa operación. Y con estos antecedentes, ¿esperamos un juicio justo? ¿Una defensa de la libertad? ¿Vamos a seguir hablando de democracia? Para nada. Otra muestra de esto: John Demers, fiscal general, afirmó que el Departamento de Justicia toma en serio el papel de los periodistas en la democracia, pero que Assange no es ningún periodista, pues ningún acto de periodismo responsable publicaría intencionalmente los nombres de fuentes confidenciales en zonas de guerra, exponiéndolos a peligros graves. Así, el cinismo del gobierno de Estados Unidos. Pues mientras Estados Unidos y la Unión Europea siguen afirmando en todos lados que la historia no olvidará los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania, al mismo tiempo emiten orden de extradición a Assange, quien puso al descubierto crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y en Afganistán. La hipocresía y el descaro de estos gobiernos no tiene límites. Gran Bretaña aprobó la extradición a Estados Unidos en junio del 2022. La defensa de Assange apelará y se abrirán estos procesos legales. La batalla jurídica no ha terminado, pero es claro que esta lucha no se definirá ahí, sino que se definirá desde otros espacios, en la presión política y social, desde los distintos pueblos, gobiernos y movimientos sociales. Debe quedar claro que la persecución a Julian Assange no solo es un ataque a la libertad de expresión, sino fundamentalmente a la verdad y a la justicia. En el capitalismo, decir la verdad es un pecado, es ilegal, es contra la ley si esto va contra los intereses de los grandes capitales. Por eso la persecución internacional, el aislamiento absoluto en una cárcel de máxima seguridad en Londres y la promesa de cadena perpetua en Estados Unidos a Assange. Esta es la libertad que defiende la derecha y los llamados liberales. No existe la libertad humana en el capitalismo. Ante el calor de estos sucesos, el presidente de México, López Obrador, ha dicho que en la visita que realizará este mes a Estados Unidos, pedirá a Joe Biden revisar el tema de Assange. Incluso abrió la posibilidad de recibirlo en nuestro país. Es el mejor periodista de nuestros tiempos. México le abre las puertas, afirmó. Por supuesto, en México hay sectores conservadores y reaccionarios que no están de acuerdo con un periodismo serio y de investigación que ponga al descubierto la verdad, sino quieren un periodismo cómplice como el que se tiene en la mayor parte del mundo y en el país. Por ello, no es casual que muestren desprecio a Assange y la propuesta de recibirlo, pues prefieren el periodismo vulgar de los grandes medios de comunicación, como CNN, Televisa, TV Azteca, Latinus, Loret, Reforma y demás periodistas vulgares. Ante este escenario, es fundamental evidenciar lo que está ocurriendo y defender la libertad, la verdad y la justicia, que día a día nos arranca este sistema. Si Assange cae, es un gran golpe para todos los que luchamos por la verdad. De lo que se trata es que surjan más periodistas serios y éticos, no que los desaparezcan o los condenen. Necesitamos en el mundo más Assange, más Wikileaks,
evidenciar cómo opera este sistema, que sigue enriqueciendo a unos pocos y empobreciendo a millones. Ya lo comentaba el propio Julian, la primera víctima de una guerra es la verdad. Todos somos Julian Assange. Bueno, no olviden seguirnos y suscribirse al canal aquí en Iskra, y que la chispa siga incendiando la pradera.